todas. Antes de comenzar el seminario, como siempre ya sabéis, efectivamente me gusta comprobar que se ve bien la pantalla, se escucha bien el audio, ¿de acuerdo? Veo algunas confirmaciones ya por vuestra parte, como siempre, muy rápidos, muy amables. Bueno, parece que todo está correcto. A las 5 hora menos en Canarias, 5:01 ahora. Si os parece bien, pues empezamos, ¿no? Empezamos el seminario, que es lo que nos ocupa, por supuesto, y vamos allá. El seminario de hoy habla de Estados Unidos, ¿verdad? Esa primera potencia mundial en la que todo el mundo tiene puesto el ojo, ahora mismo. ¿Y cuál es la cuestión para hoy, o qué es lo que se va a tratar en el seminario de hoy? Pues bueno, ya sabéis, la recesión, ¿no? ¿Qué pasará con esa temida recesión? ¿Va a frenar a Estados Unidos, el conocido como cohete americano? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a verlo a continuación, vamos a intentar, pues evidentemente, dentro de toda la incertidumbre que tenemos, hacer un pequeño resumen, ¿no? Si es posible, y ver un poco en qué se traduce, cómo están los mercados, principalmente cómo está la parte de renta variable a través de los índices, un poco mercado de equities, cuál es la opinión, pues bueno, de algunos expertos, en este caso, pues bueno, también la opinión evidentemente de XTB, y pues bueno, qué pasa también en contrapartida con la renta fija y algunos instrumentos pues que tradicionalmente actúan como contrapeso de, pues bueno, pues de la renta variable. Mi nombre es Miguel Momovela, yo soy analista de XTB y como digo, pues aquí en este seminario, Estados Unidos, frenará la temida recesión al cohete americano. Pues vamos a ver efectivamente qué expectativas hay acerca de la recesión, qué es lo que puede suceder y qué nos cabe esperar. Sobre todo, qué nos cabe esperar, ¿vale? Un análisis a raíz de lo que venimos viendo en el mercado, pues en estas últimas sesiones sobre todo, ¿vale? Donde hemos observado, pues principalmente, unas subidas bastante notables en los índices americanos, pues principalmente los más cotizados, ¿verdad? Aumento en el índice de volatilidad y sobre todo, pues bueno, también movimiento en la renta fija, que lo normal o lo más conocido tradicionalmente es que pues uno de los bloques actúe como contrapeso del otro, en este caso la renta fija como contrapeso de la renta variable y viceversa. Y sin embargo hemos tenido algunas sesiones en las que incluso ambos bloques han ido en la misma dirección, en dirección alcista. Esto, si no me equivoco, lo comentamos en el seminario anterior, ¿verdad? El del martes pasado, pero ahora lo vamos a ver pues, actualizado, ¿no? Tras esta pues, turbulencia, esta inestabilidad que parece estar reinando los mercados a día de hoy. Ya sabéis, antes de nada, que bueno, en la página web de XTB podéis acceder a todo este contenido, análisis de mercado y noticias de mercado, ¿vale? Fijaos aquí, hoy, por ejemplo, en concreto, fijaos aquí todo el contenido que tenemos ya aportado, bueno, no solo, como veis, referente a, pues bueno, el tema de Estados Unidos, sino, por ejemplo, también a la votación del Brexit, que ya sabéis que tendremos la votación del Brexit, pues bueno, es una de las noticias clave de esta semana, de hecho. Vamos a tener, evidentemente, también otras noticias importantes. También tenemos la valoración de datos en Cataluña, mientras, pues evidentemente, por otra parte, la demanda de crédito se reduce notablemente en España. Esa calificación crediticia de los bonos también se está viendo perjudicada, también está sufriendo pues a raíz de esto. Evidentemente también veremos el efecto en un par de semanas, o aproximadamente 3 semanas, con la llegada de las elecciones generales, de cómo esto también pues, es susceptible de lastrar el rendimiento de los bonos y, pues bueno, otras noticias adicionales, alertas técnicas y oportunidades de mercado. Muy importante revisar también, evidentemente, el mercado de divisas, sobre todo por, bueno, en línea muy en línea con las noticias que se esperan del Brexit. Veremos si se realiza ese acuerdo de manera, pues, digamos, relativamente pausada, relativamente pacífica, o, sin embargo, pues tendremos más pues, al modelo que Boris Johnson quiere implementar, ya lo veremos. Mantenemos conectados aquí, ¿de acuerdo? Y respecto a los mercados, aquí tenemos ya, pues bueno, preparado un poquito el resumen de los mercados americanos, pero antes de eso cabría, pues, no sé, unos bullet points, ¿no? Quizá un pequeño abstract, un pequeño resumen. ¿Qué es lo que cabe esperar de los mercados viendo cómo lo estamos viéndolos como los estamos viendo ahora? Pues hay varios flancos. Por una parte, bueno, vemos que los datos macro, evidentemente, que ya sabéis que los datos macro, en base a las noticias, el calendario económico, lo podéis revisar aquí, el calendario económico. Hemos filtrado en este caso Estados Unidos. Ya sabéis que podéis poner todos los países o simplemente las zonas o áreas geográficas de vuestro interés. Nosotros, evidentemente, hemos filtrado aquí por Estados Unidos todos los niveles
de importancia, ¿de acuerdo? Tanto moderado como intermedio como alto, ¿de acuerdo? Y, pues evidentemente nos hemos centrado en esta semana, pero también vamos a tener indicadores muy importantes la semana que viene. Esta semana en concreto, lo que nos cabe esperar, ¿de acuerdo? Hoy ya, bueno, hemos tenido pues el dato de ventas de viviendas existentes, que bueno, ya sabéis cómo ha terminado, un poco por debajo de lo esperado, ¿de acuerdo? Pues bueno, estaba cifrado en 5,38, bueno, estaba esperado, estimado en 5,45 y ahora el valor publicado ha estado un poquito por debajo, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí, bueno, la progresión ha sido, pues bueno, ha sido una fluctuación relativamente moderada, ¿no? Hemos partido de valores no muy dispares unos de otros, ¿de acuerdo? Y pues bueno, tendiendo pues a un valor medio pues que está en torno a 5,20, 5,21, por lo menos, pues bueno, desde el segundo trimestre, perdón, del año. Lo que nos cabe esperar también, evidentemente, para las siguientes jornadas, aparte de bueno, los inventarios de crudo de mañana, por supuestísimo, pues en este caso, bueno, las órdenes de bienes duraderos, las solicitudes de beneficios de desempleo, que bueno, en este caso las previsiones son un poquito más neutras, un poquito más estables, relativamente estables, y para la semana que viene, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Tendremos uno de los más esperados, las nóminas privadas del mes de octubre, es decir, el NFP, el indicador de creación de empleo, que ahora hablaremos de él, el índice de empleo ISM para la industria, y bueno, pues evidentemente en línea tendremos el índice manufacturero, el índice de PMI, también para la industria. También tendremos datos de PIB, muy importante, que ahora también lo vamos a comentar, y pues bueno, los atendidos de beneficios de empleo, evidentemente, dato semanal, que precede, como ya sabéis, también junto al informe ADP, precede a los datos de NFP, ¿de acuerdo? Que sabéis que se publica el primer viernes de cada mes y hace referencia al cambio en el número de empleos generados, el número de nuevos empleos generados cada mes, ¿de acuerdo? En este caso, el de noviembre, pues hará referencia a la creación de nuevos empleos durante el mes de octubre. ¿Qué es lo que cabe esperar de los datos macro? Bueno, estamos viendo que pese a que las ventas minoristas o la tasa de desempleo se han mantenido relativamente neutras, esto es cierto, de hecho la tasa de empleo estamos viendo que ha estado pues cifrada en unos niveles bastante bajos, de hecho de los más bajos en lo que va de año, en lo que va de periodo. Todo evidentemente parece estar conduciendo a una desaceleración y esto en el mercado de equities pues es algo que bueno que está generando cada vez más consenso entre pues, los directores financieros, directores de varias de las compañías que cotizan en el mercado americano. Pues muchos de ellos están pensando incluso, reflexionando acerca de una posible recesión, antes de las elecciones, antes de que se produzcan las elecciones, ya sabéis, de 2020 en Estados Unidos. Algo que, pues evidentemente, a lo que Donald Trump tendrá que hacer frente, ya que tiene ya valga la redundancia, otro frente abierto, que son en este caso las pesquisas, ¿no? Relativas a la guerra comercial, ¿no? Últimamente parecía que la veíamos más moderada, veíamos una iniciativa por parte de ambos bandos, por así decirlo, en las que parecía que se iban a suavizar las medidas arancelarias y, bueno, pues sin embargo todavía queda esa incertidumbre de ver cómo pues estas cifras finales van a afectar pues a las relaciones comerciales entre ambos países y por ende también cómo van a lastrar de manera indirecta o como efecto colateral al resto de los mercados a nivel global, ¿de acuerdo? Bien decíamos que pues, datos como las ventas minoristas, las ventas al por menor, ya sabéis, o la tasa de desempleo parecen mantenerse neutras. Estamos viendo cómo en el caso de la creación de empleo, los datos de creación de empleo, que ya sabéis que los recoge esto en las nóminas privadas de octubre y la tasa de desempleo, estamos viendo efectivamente cómo de manera sistemática, de manera sustancial, desde el primer trimestre de este año se ha producido una caída en picado en las cifras de creación de nuevos empleos. Estamos hablando de que hemos llegado a una tasa de crecimiento de hasta el 1,4% y estamos enfrentándonos a los niveles más bajos en los últimos 8 años. Esto, evidentemente, es una de las señales que más preocupan, puesto que ya sabéis que el mercado laboral americano, pues, entre otras cosas, o entre otros factores, siempre ha sido uno de los principales indicadores que ha dado fuerza al cohete americano, como comúnmente le llamamos. Con lo cual, que este indicador esté mostrando los resultados más bajos en 8 años, evidentemente, es un punto, o puede indicar, o puede marcarnos un punto de inflexión. ¿Qué otros puntos de inflexión podemos encontrar? Los datos del PIB, el Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que desde el segundo trimestre de 2018 las previsiones de crecimiento
bueno, desde el segundo trimestre de 2018 hasta la fecha actual, es decir, hasta este último trimestre de 2019, las previsiones ahora mismo de crecimiento del PIB se estiman por debajo de un 2%. Estos son dos de los indicadores más importantes. Si a esto le sumamos, efectivamente, que pese a que las ventas minoristas, los informes, en este caso relativos al ISM, manufacturero, de industria y demás, pues dentro de lo que claro, se están manteniendo. Si os fijáis aquí, por ejemplo, en el índice ISM, fijaos, ¿no? Cómo hemos perdido fuelle desde, aquí estamos hablando de 2018, estábamos por encima o muy cerca del nivel 60, de los 60 puntos en este indicador, caímos drásticamente ya a principios de año, caímos drásticamente, pues prácticamente 5 puntos, algo más de 5 puntos, y desde entonces, salvo alguna pequeña subida puntual en los meses de febrero y abril, hemos tenido un decrecimiento gradual, pasando a la baja la barrera de los 50 puntos. Ya sabéis que cuando este tipo de indicadores atraviesan a la baja la barrera de 50 puntos, que es el mínimo deseable, es el mínimo esperado, esto también empieza a ser un indicador de desaceleración económica, ¿de acuerdo? Estar por debajo del nivel de 50 puntos suele ser un indicador de desaceleración. Con lo cual, evidentemente, estos datos, de manera agregada, quizá de manera individual no, pero de manera agregada sí, nos están dando, pues, evidentemente al inversor, inversora, le están dando, pues, algunos datos, ¿no? Algunas señales para sospechar de que efectivamente esa posible o esa temida desaceleración, esa posible recesión económica esté ahí. Si bien todavía, evidentemente, no se sabe cuándo este gigante dormido nos va a atacar, evidentemente sabemos que estas señales nos obligan a ser cautos. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como vemos aquí en los índices, pues estamos de nuevo, ¿no? Acercándonos a máximos. Fijaos aquí, vamos a maximizar la pantalla, ¿de acuerdo? Para que lo veáis bien. Fijaos aquí, bueno, hemos marcado algunos indicadores muy básicos, como ya sabéis, medias móviles a 50 y de 100 sesiones, gráfico en diario, para ver una perspectiva más de largo plazo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí, como veis, también hemos añadido hemos añadido como herramienta los fractales para ver dónde ha habido cambios de tendencia en el medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Como podéis observar aquí, ya estamos muy cerca de los máximos históricos que hemos alcanzado o que alcanzamos ya, como veíamos la semana anterior en uno de los últimos seminarios, como veíamos aquí, que habíamos alcanzado pues hace nada, prácticamente un par de meses, habíamos llegado a la barrera de los 3.030 puntos ahora en el S&P 500 a finales de julio y ahora, pues 3 meses después, ¿de acuerdo? Vemos aquí cómo hemos traspasado de nuevo la barrera de los 3.000, estamos en los 3.010 aproximadamente y moviéndonos en esta barrera. Es decir, con esta línea antaño de resistencia, ahora de soporte, los 2.944 puntos y trabajando con algunas otras líneas de soporte en un entorno esperado, ¿no? De correcciones más severas con la siguiente barrera de soporte en 2.820 puntos, como vemos aquí. Evidentemente, lo que nos cabe esperar en las siguientes sesiones es que esta cifra se vaya moderando, sigamos moviéndonos en la barrera de los 3.000 puntos, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, con algunas pequeñas correcciones que estarían dentro de lo esperado, pues al conocer ciertos avances en la guerra comercial e indicadores macroeconómicos, sobre todo indicadores macroeconómicos, entre ellos los que hemos visto, si nos vamos a esta semana, algunos de los que nos quedan, pues los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes de beneficios de desempleo, bueno, se van a mantener relativamente neutras, pero en el caso de los pedidos de bienes duraderos, aquí hemos visto que, pues efectivamente, los cambios, si bien no han sido muy abruptos, han sido a peor, ¿de acuerdo? Nos hemos mantenido ahí en una especie de turbulencia, de cambios abruptos, sobre todo desde la segunda mitad de año, a partir de mayo, ¿de acuerdo? Aquí vimos una caída bastante abrupta, del 2,6% hasta el menos 2,1%, que se mantuvo en el mes de junio. Recuperamos gradualmente durante el principio del periodo estival, en julio. Subimos a partir de finales de julio, principios de agosto, nos mantuvimos en la barrera del 2% y ahora estamos situados en el 0,2%. Evidentemente, pues esto es uno de los indicadores más a corto plazo que nos podría indicar, pues, o que nos podría digamos, confirmar que podría haber correcciones a la baja en este indicador. Vemos aquí algunos puntos de inflexión muy claves que nos han retirado de esa barrera de máximos, ¿verdad? Esto sucedió en el pasado mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, ¿de acuerdo? Y efectivamente, bueno, como vemos aquí, pues hemos tenido algunos otros puntos de reversión a la baja desde finales de julio. Hemos tenido aquí uno, como decíamos, en septiembre, y aquí una corrección al alza que es
prácticamente empezó pues en la primera semana de octubre, como vimos, que nos ha llevado a una revalorización actual del 6%. ¿De acuerdo? Esto en el S&P 500. En el caso del Nasdaq, US 100, en el Next 5, tenemos algo muy similar. Ya hemos atravesado la barrera psicológica de los 7.870 puntos aproximadamente. Ya sabéis que pues aquí nos marca un par de puntos por debajo, 7.868, 7.870 aproximadamente. Nos estamos viendo ahora mismo muy cerca de los 7.950 y evidentemente enfilando, como veis, pues esa barrera de máximos históricos en casi 8.060 puntos. Si bien, fijándonos en algunas de las señales chartistas, pues bueno, esta figura de martillo invertido nos indica que en el corto plazo habría una reversión que podría mantenernos, ¿no?, un poco por debajo de este nivel actual y podría llevarnos de vuelta a este nivel de soporte, ¿de acuerdo?, en 7.870, pues bueno, efectivamente esto podrían solidificarlo los datos macro que hemos visto para el resto de la semana y también los de la semana que viene, que van a ser bastante cruciales. ¿Por qué? Porque la semana que viene, como sabéis, vamos a tener datos de PIB, que ya vemos que las previsiones de crecimiento están por debajo del 2%, en contra de lo esperado a principios de año, o muy en contra, digamos, de las perspectivas que tenían a principios de 2019, y también los datos de empleo, que ya hemos visto la situación actual en la que están. Estos son los factores que nos podrían conllevar una reversión, digamos, una reversión tendencial, y pues bueno, es una pequeña corrección que nos llevase de vuelta a esta línea de soporte. En este caso también los fractales nos indican dónde han estado los principales puntos de reversión de tendencia. Algunos de los más fuertes los vemos aquí, por ejemplo, pues a principios de junio, donde estábamos por debajo de la barrera de 7.000 y la atravesamos, llegando, como ya vimos a finales de julio, a sus máximos históricos en una subida de casi el 17%, y algún otro cambio tendencial significativo, pues precisamente desde finales de julio, pues hasta, como veis aquí, hasta principios de agosto, en esa semana, ¿verdad?, en la que recortamos parte de ese beneficio, parte de ese 17%, recortamos casi un 10%, sin embargo, situándonos todavía por encima cómodamente de los 7.000 puntos. En este caso, incluso casi en los 7.300, muy cerca de la siguiente barrera, pues antaño de resistencia, ahora de soporte, en la que hemos observado un par de pues atisbos, ¿no?, un par de intentos de retomar o de atravesar a la baja esa barrera, que se transformaron, sin embargo, en un par de rebotes que confirmaron la barrera de soporte y la tendencia pues alcista moderada, ¿no?, que es la que nos lleva a nuestros 7.944 actuales, ¿vale? Esto para el Nasdaq. Y vamos ahora con el Dow Jones, US 30, el Next 5, también algo muy similar. Ya veis que los máximos aquí históricos que tocamos estaban muy cerca de los 27.400. Los puntos marcados por los fractales nos indican dónde estuvieron los cambios de tendencia más importantes. En este caso, también, de manera análoga como hemos visto los otros dos índices, uno de los puntos donde se inició ese rally a principios de junio que derivó en esos máximos históricos, que supuso una subida de más del 12%, parte de la cual fue recuperada o fue, digamos, corregida a la baja en un 8,15% abajo hasta los 25.190 puntos aproximadamente. Evidentemente aquí lo que tenemos de manera análoga, ahora de hecho nos estamos poniendo muy cerca de esa última barrera de soporte, antaño resistencia, en los 26.810, ¿de acuerdo? Ahora lo que nos cabe esperar pues es esa continuación del retroceso, ¿de acuerdo? Ahora mismo las señales que nos indica el RSI, relativamente neutras, pues más o menos en el nivel 50, entre el nivel 50 y 55, todavía con margen de subida hasta una zona de sobrecompra, digamos, o de sobrevaloración, que todavía nos queda un poco lejos, con lo cual, si bien los datos macro lo que nos indicarían es una pequeña corrección que nos devuelva el valor o nos devuelva el puntaje del índice, pues entre las dos medias móviles, en este caso a 52 intersesiones, nos cabría esperar pues movernos en un escenario muy, muy reducido. Y cuando decimos reducido, evidentemente, estamos hablando de un índice como el Dow Jones, que también tiene su nivel de negociación. Podríamos estar hablando de una fluctuación pues entre los últimos picos observados, ¿no? Quizá entre 27.080 al alza y a la baja, pues muy cerca de los niveles actuales, ¿no? 26.700. ¿Vale? Esto para los índices. Si nos vamos al apartado de divisas, vámonos al Forex, a ver qué es lo que observamos ahí en el Forex. En el euro dólar, pues bueno, ya sabéis cómo está siendo la progresión, ¿no? Lo tenemos aquí el gráfico en horario. Hemos visto el crecimiento inusitado en el puntaje del par euro-dólar, en este caso, situando el euro en 1
como veis aquí, en 1.13374, ¿de acuerdo? 1.13374, 375 dólares por euro. Esto indica efectivamente que el dólar está recortando sus previsiones de crecimiento en el corto plazo, perdiendo fuerza frente al euro, que por otra parte y en otro escenario se va a tener que enfrentar a las decisiones tomadas relativas al Brexit y evidentemente tendrá sus repercusiones sobre, como veremos en siguientes seminarios, sobre el par euro-libra y sobre otros pares que involucran a la libra, como la libra-dólar o la libra-yen japonés. ¿De acuerdo? En el caso del euro-dólar ya vemos el crecimiento inusitado que ha tenido en las últimas sesiones. Fijaos, desde pues, el último mínimo alcanzado aquí el 1 de octubre, fijaos la revalorización que ha tenido. Estamos hablando de un 2.35%, partíamos de un nivel de 1.0880 y ahora nos movemos en 1.11.355. Una revalorización de casi el 2,5% en un periodo, como veis, de pues, 3 semanas, desde el 1 de octubre hasta la fecha actual, 22 de octubre. ¿De acuerdo? Con lo cual, efectivamente, nos queda por evaluar cómo, evidentemente, se va a suceder o cómo se va a devaluar o cómo este diferencial se puede llegar a acotar en las siguientes jornadas, pues en base a lo que nos indiquen los datos macroeconómicos. Viendo los niveles actuales en los que nos movemos, nos cabría esperar un repunte alcista, sobre todo si las expectativas negativas de crecimiento en los datos de empleo y de PIB se cumplen, y llegar incluso pues a perfilar la barrera de 1,12 en el mejor de los casos. En el peor de los casos volveríamos a una de las últimas líneas de soporte revisadas en 1.11.145. Ese podría ser un intervalo de crecimiento o decrecimiento bastante lógico, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a la renta fija, por ir estableciendo un punto de cierre, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el EMIS, el Bund, el bono alemán a 2 años también y el T-Note, que es el que nos interesa. Aquí en este caso en el gráfico en diario, en el T-Note, vemos como la renta variable, de manera análoga, esto lo decíamos al principio del seminario, de manera análoga o casi en paralelo con el crecimiento de las bolsas a nivel global, o en este caso las bolsas americanas, veíamos cómo, en contra de lo esperado, el T-Note seguía revalorizándose. De hecho, vamos a poner el gráfico en horario, si os parece bien. ¿Vale? Aquí se ve un decrecimiento en las últimas sesiones, evidentemente, ¿vale? Y esto coincide, pues, de manera bastante clara con el pequeño rally, o el mini rally que ha experimentado, digamos, la bolsa, en este caso las bolsas de Estados Unidos, y cómo esto se ha traducido de manera negativa, pues, en los réditos, ¿no? de la renta fija. Aunque en este caso estamos hablando de una revalorización negativa de 1.75% abajo desde el 4 de octubre, es decir, desde hace prácticamente 3 semanas. Estamos hablando de una revalorización negativa pues, que nos ha llevado desde los 132 hasta los 129,70 aproximadamente. Esto en el corto plazo, evidentemente, y muy en línea, sobre todo en estas últimas caídas, como vimos aquí, muy en línea con lo que hemos observado anteriormente en los mercados de renta variable americana y ese pequeño repunte alcista de nuevo apuntando a máximos. Era de esperar que en este caso la contrapartida en el caso de la renta fija americana pues fuera diferente, ¿verdad? En el caso del T-Note. Sin embargo, ya veis, lo volvemos a poner en diario, como en el largo plazo seguimos teniendo pues, una revalorización bastante más jugosa y bastante más evidente. Si lo centramos desde el cierre del día 2 de enero, el primer día de cotización de 2019, pues fijaos, ¿no? El crecimiento que tenemos en global, un 6%, partiendo de un valor de 122,30 hasta un 129,65 actual. Con lo cual, a largo plazo, la renta fija sigue siendo un indicador de que ante momentos de turbulencia en el mercado, si bien el volumen de mercado en este nicho concreto de la renta fija está decreciendo, tenemos todavía una importante parte del inversionariado que está intentando protegerse o que está anticipándose a esa posible recesión. Con lo cual, evidentemente, como veis, la rentabilidad, si bien ha decrecido relativamente en el último periodo, ¿verdad? Desde el mes de septiembre pues, se ha reducido, como veis aquí, algo más de un 2%, nada, apenas un 2%, pues evidentemente lo que nos cabe esperar a medio o largo plazo es que en los mercados de renta fija nos confirmen pues que bueno, que el inversor está siendo cauto y está centrándose en un instrumento de relativa estabilidad, relativa como siempre, porque ya sabéis que aquí todos los instrumentos son susceptibles de ganar o perder rentabilidad, como es obvio, tanto si es renta fija como si es renta variable. Y sin embargo, los inversores siguen confiando, como veis aquí,
en la posibilidad de que esa recesión, pues bueno, en algún momento azote al mercado. Y por eso es por lo que tenemos que estar bastante preparados. Pues esto ha sido todo. Esto ha sido el seminario referente a Estados Unidos y qué pasará con la recesión. Como siempre, un placer, ya sabéis, teneros aquí a todos y a todas conectados, observando pues, bueno, los comentarios de mercado. Y, por supuesto, ya sabéis que mañana, de nuevo, a partir de las 9, tendréis a Darío García, el persa de XTB, dando su magistral introducción de mercado, ¿no? Apertura de mercado. Y este jueves también tendréis a otro de nuestros expertos, Daniel García, experto en Forex y commodities y materias primas, ¿de acuerdo? Dando también un fantástico seminario sobre temas de actualidad, los XTB Daily Hots, que es así como los conocemos, y evidentemente ya sabéis que también tenemos aquí al magistral Pablo Gil con su visión semanal de mercado, que espero que ya hayáis visto en la plataforma, ¿verdad? En ese Netflix de las finanzas que tenemos aquí ahora mismo implementado, como podéis ver aquí, ¿verdad? Y ya sabéis, para todo lo demás que podáis necesitar, pues los que todavía no tengáis cuenta en XTB, ya sabéis que lo podéis hacer de manera sencilla aquí, en la página web, en el apartado Abrir cuenta real, ¿de acuerdo? Con un breve formulario que nada, os llevará entre 3 y 5 minutos y tras el cual podéis acceder a todo el contenido que ahora mismo veis aquí, pues en sombreado, ¿no? ¿Vale? Que pone para hacer el vídeo Abrir una cuenta real. Merece bastante la pena, por una capitalización mínima de 100 euros, ¿de acuerdo? Ya podéis acceder a todo este contenido formativo, cuenta de muy limitada y, oye, también estos seminarios de calidad. Y ahora sí, muchas gracias a todos y a todas por conectaros. Esto ha sido el seminario de Estados Unidos, frenará la temida recesión al cohete americano. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y os espero en el seminario del martes que viene. Muchas gracias a todos.